Bueno, yo continúo el tema origen y estado de derecho administrativo en la época de la monarquía. Específicamente voy a hablar sobre dos autores y actores de la Edad Media que definieron lo que era administración pública en ese entonces. Para mí es importante mencionar y recordar también que la monarquía era un sistema político totalitario, como ya sabemos. Lo que hoy nosotros entendemos por administración pública, en ese entonces era algo bastante novedoso, y estos dos autores definieron lo que es administración pública en un sistema donde el rey era quien dirigía todo el poder, ¿no? Todo estaba en manos de él. Entonces, sí es importante mencionar que era bastante novedoso lo que estos dos autores definieron en ese entonces. Vamos con Bonin, que se dice que es el padre de la administración pública, nacido en Francia el 4 de octubre en 1772 y fallecido en 1846. Fue un pensador político y social, padre fundador de la ciencia de la administración pública. Su trabajo académico lo acredita como precursor del derecho público, del derecho constitucional y del derecho administrativo. Tenemos también parte de lo que Bonin hablaba sobre la administración pública. Este extracto es sacado de un libro de Flores Cruz Cipriano en 1983, Bonin y la ciencia administrativa. Y dice así: Bonin siente que es necesario el estudio de la administración desde el momento en que se encuentra ante sí el desarrollo de la sociedad capitalista. Por ello, la administración es el pensamiento necesario del nuevo grado de desarrollo social. Existe, pues, el fundamento de la existencia del Estado, del derecho y de la administración pública. Es notorio que Bonin está hablando aquí de la administración del Estado capitalista, cuyo fundamento trata de explicar la administración deberá de evitar las contradicciones y mantener la conjunción dentro de normas generales aceptadas. De aquí que su naturaleza será conservadora del orden de las cosas y de los individuos. Algunos de los aportes de Bonin dentro de la Edad Media en temas de la administración pública, dice que propone un código administrativo. Bonin propone implantar un código administrativo con un conjunto de reglas fijas que le diera racionalidad y orientación a la administración pública como el proceso vital del Estado y de la sociedad, y sería la base de la enseñanza de las leyes administrativas de las escuelas de derecho. Formuló para ello 129 reglas naturales de las leyes administrativas en su edición de 1929. Bonin prácticamente lo que dice es que el gobierno, para poder hacer cumplir todas estas normas, necesita de la sociedad. En realidad la sociedad es la que hace que se mueva el tema de los códigos administrativos y demás, porque de nada sirve tener unas normas y no haya sociedad que cumpla esas normas. Si no hay sociedad, las normas no hacen prácticamente nada. Entonces, para poder tener un mejor adaptación a la administración, era necesario colocar ciertas normas administrativas y un orden administrativo en ese entonces. Tenemos también que identificar la administración pública como fenómeno social y humano en el seno del Estado. Tenemos que también establecer la diferencia y la relación entre el gobierno y la administración. Define la administración pública como acción administrativa. Define los principios universales de la administración pública como disciplina científica. Él menciona 4 principios que dice que la administración nació con la asociación o comunidad, que la conservación de esta es el principio de la administración, que la administración es el gobierno de la comunidad, que la acción social es su carácter y su atribución la ejecución de leyes de interés general. También tenemos como aporte organización administrativa de la administración pública. Crea un programa de formación profesional para carrera administrativa. Interesante esto, como ya mencioné, novedoso en ese tiempo.
¿Qué es lo que crea Bonin? Dice que diseñó un sistema de enseñanza dirigido al funcionario público. Todos estos funcionarios públicos que ya mis compañeros han mencionado, los militares y demás, la policía y demás. Para Bonin, para los asuntos públicos se debe ofrecer dos carreras diferentes, una en el orden administrativo y la otra en el orden judicial. Así a su juicio, la administrativa es la más extensa porque debe formar al hombre del Estado y la persona debe tener conocimiento de códigos relacionados con las leyes administrativas, así como también de la legislación política y económica. Para ello propuso las escuelas de derecho. Su programa de formación lo diseñó para 3 años lectivos con pasantías en la Escuela Nacional de la Administración en Francia. Hasta aquí por el tema de Bonin. Hoy encontramos otro actor y autor de la administración pública, Jean Bodin, igual nacido en Francia entre 1529 y 1533 y fallecido en 1596. Fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Tenemos algunas, cómo él veía la administración pública. Se dice que Bodin se elaboró la primera teoría sistemática de la administración pública del Estado absolutista. Se sistematiza por primera vez en el conocimiento de la administración monárquica, a la vez que da una explicación de su origen, desarrollo, función y procesos. Divide las funciones de los magistrados, ministros, oficiales y comisionarios y enumera los complejos procesos para facilitar la labor de gobernar del príncipe, primero sobre sus colaboradores y luego sobre la sociedad. Aconseja mantener opuestos a sus colaboradores para que se controlen mutuamente y evitar que uno o más funcionarios acumulen el poder que ponga en peligro al príncipe. Este punto es importante porque si nosotros lo analizamos a nuestra actualidad, justo el sistema de un Estado busca, el espíritu de un Estado hoy en día es esto: colocar opuestos para que en teoría controlen entre ellos. Aquí, ¿cuál es la figura que vemos hoy en día? Órgano judicial, órgano legislativo y órgano ejecutivo. En teoría, ellos deberían ser opuestos y trabajar en conjunto para el pueblo, pero opuestos en sentido que entre los tres se deben fiscalizar. Cosa que sabemos que en la práctica eso no sucede. Pero interesante que Bodin en la Edad Media ya hablaba sobre esto y lo hablaba para que el príncipe tuviera un poder en un sistema monárquico, un sistema en lo que el rey es el que mandaba, pero colocaba a los ministros, oficiales y comisionarios que fueran opuestos para que hubiera un mayor control. También dice que el poder soberano, además de crear leyes de fiel cumplimiento, también se realizaron otras tareas tales como acuñación de moneda, creación de hacienda pública, cobrar impuestos, administrar la justicia, administrar el ejército, nombrar magistrados para aplicar la ley dictada por el rey. Como ya mencioné antes, todo esto se da a raíz de una necesidad, la necesidad de controlar a la sociedad. La sociedad exigía más y por eso se necesitaba colocar un orden dentro de los administradores, que en ese tiempo era el rey, ¿no? Una de las características del pensamiento de Bodin sobre el gobierno mixto, dice que no estaba de acuerdo, tipo de gobierno, monarquía, derecho natural. Él mencionaba que procedía de Dios, Estado, conjunto de familias, que básicamente es comunidad, origen del Estado, no hay contrato, antesala de Estado, poliarquías. Él defendía de tener, básicamente esto es tener varios poderes dentro de un Estado, ¿no? Que varios, como quien dice ahora el gobierno global que se menciona, el globalismo, de que
un solo ente gobierne varios estados. La impartición de justicia, monarca, validez jurídica por la voluntad de Dios, derecho, mando y obediencia, fuente del derecho, Dios, doctrina jurídica, natural, imperativista, leyes provienen de Dios. Importante esto de la fuente del derecho, hoy en día las fuentes del derecho son otras. Él mencionaba a Dios, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera las leyes que se conocieron en ese entonces, que hoy conocemos, vienen del derecho natural. El derecho natural dio inicio a lo que son las leyes hoy en día, porque naturalmente nosotros tuvimos que resolver problemas sin que en su momento, cuando no existía ley, existía un orden social, y ese orden de alguna u otra manera procedió de Dios con los mandamientos y demás.